Señor, le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias, por favor, en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Es curioso que el domingo pasado hablamos del Día del Señor y hoy faltó casi la mitad de la iglesia. Bien interesante cómo el corazón puede olvidar algunas cosas que son importantes. Esperamos que los hermanos pues no estén pasando alguna situación complicada o difícil, ¿verdad? Y que puedan incorporarse más adelante. Éxodo capítulo 20, estamos hablando de los 10 mandamientos del Señor. Si usted es primera vez que nos acompaña acá en la iglesia, nos encanta la palabra, amamos la escritura de principio a fin y amamos todo el consejo de Dios, y no solamente todo el consejo de Dios, sino todo el consejo de Dios ordenado como Él lo dio. Muchas veces, y no es que esté mal, pero en muchas o en la mayoría de iglesias escogen versículos aleatorios para predicar. Ya, entonces usted no sabe qué es lo que se va a hablar el próximo domingo, por ejemplo. Hablan en uno del adulterio, otro de la prosperidad, otro de la sanidad, otra vez de los milagros, otra vez de la creación. Y no es que esté mal, porque todo eso está en la Escritura. Sin embargo, perdemos una de las cosas más importantes, que es que entendemos nosotros y creemos que el Espíritu Santo ha dejado la dieta exacta de lo que nosotros necesitamos. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Empezar un libro hasta terminarlo. Vamos texto por texto, pasaje por pasaje, versículo por versículo, y a veces, si es necesario, palabras por palabras. Vamos escudriñando todo el consejo de Dios. No, como dice el apóstol Pablo, no tenemos el ánimo de estudiar toda la Biblia de un solo, sino que si vamos a estudiar 5 palabras, que sean 5 palabras con entendimiento y no 1000 que no entendamos nada. Entonces el punto ahorita es de que estamos estudiando Éxodo, el libro del Éxodo, y nos hemos detenido en los 10 mandamientos. Así de que vaya conmigo, Éxodo 20, versículo 1, vamos a leer el 1 y el 2, y luego vamos a leer el versículo 12, porque es donde estamos en el día de hoy. ¿Lo tiene ya conmigo? ¿Sí lo tiene? Éxodo capítulo 20 dice la palabra: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Versículo 12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Acompáñame a orar. Señor y Dios nuestro, Padre eterno, Padre de la gloria, venimos delante de ti en esta mañana rogándote, Señor, para que por medio de tu palabra nos enseñes estas cosas maravillosas que hay en tu ley, que nos capacites a través de la gracia y de tu Espíritu Santo para entenderlas, para caminar por ellas, para anhelar vivir por ellas, y que nos ayude, Señor, a ver que cumplir, Señor, con estos mandamientos no solamente es agradable para ti, sino que también es la respuesta de un corazón agradecido por la salvación que has traído a nuestras vidas a través de Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo en el que nos permites, como santos, como creyentes, reunirnos alrededor de tu palabra. Ayúdanos a ser animados por ella, confrontados por ella, edificados por ella, guiados por ella. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Solo para recordarle así de manera rapidito qué es lo que hemos estado viendo. El pueblo de Israel en el libro del Éxodo es la historia de cómo el pueblo de Israel es librado de la cautividad que ellos han tenido durante 400 años en Egipto. El Señor los libra con mano fuerte, con mano poderosa. Y si usted se recuerda, el Señor utiliza un método sobrenatural, si lo podemos ver así. El Señor utiliza 10 plagas para liberar al pueblo de Israel de Egipto.
El Señor, después de haberlos librado, y si usted se recuerda, una de las plagas más impresionantes de todas fue la última plaga, la 10ª plaga, en la que van a morir los primogénitos, menos aquellos en los cuales el ángel de la muerte encuentre los dinteles de las puertas pintados con la sangre del cordero del sacrificio. Con esto han sido librados, pasan al desierto, y estando en el desierto siguen encontrando dificultades. El Señor les está proveyendo agua, el Señor les está proveyendo comida, el Señor les ha comenzado a dar ciertas instrucciones delante del monte Sinaí, y esto es una hermosa promesa cumplida, porque cuando Moisés empezó su viaje hacia Egipto de regreso para librar al pueblo, el Señor le dijo, si usted se recuerda en Éxodo capítulo 4, si mal no lo recuerdo, el Señor le dice, ve a Egipto, libera al pueblo, y luego los voy a volver a traer a este monte donde nos encontramos, y aquí ustedes me van a adorar. Pasaron las 10 plagas y ahora el pueblo de Israel está de regreso. Todo el pueblo de Israel, millones de personas están delante del monte. Y delante de este monte sucede algo impresionante, que es Dios que desciende y empieza a hablarle al pueblo. Y esto es importante y quiero recalcarlo en cada sermón de los 10 mandamientos, porque por lo regular creemos de que los 10 mandamientos fueron dados en tablas de piedra, y eso es verdad, pero creemos de que fueron dados a Moisés y Moisés los pasó al pueblo, y no fue así. Éxodo capítulo 20 dice que el Señor desciende en una nube densa, trueno, relámpago, fuego, un espectáculo sobrenatural se está dando en el monte. Y el Señor está hablando con voz audible, y el pueblo está escuchando cada uno de estos mandamientos. Es el pueblo directamente quien escucha la voz de Dios diciendo qué es lo que ellos tienen que hacer. Entonces esto es importante, amados. ¿Por qué es importante? Porque el Señor está rescatando a este pueblo, y ahora Él mismo les está diciendo: quiero tener una relación con ustedes, pero esta relación va a estar regida por estos mandamientos. Y eso tal vez a muchas personas que consideran que como ese dicho famoso, ¿verdad?, que Cristo no es religión sino que es relación, están muy perdidos. De hecho, esto empieza, la relación de Dios con su pueblo empieza con una religión, empieza con un estándar de reglas por cumplir, y eso no tiene que ser malo. Ya nuestro corazón pecaminoso de inmediato salta a decirnos que donde hay ley, donde hay reglas, eso no puede ser natural. Amado hermano, todas las relaciones significativas e importantes están basadas en reglas. Todas. Usted tiene relación con sus hijos, ¿cierto? ¿Usted deja que ellos hagan lo que ellos quieran? Hay reglas. Hay reglas. Parte de amarnos, parte de convivir de una mejor manera es que hay ciertas reglas que nosotros tenemos que cumplir. Lo mismo pasa en el matrimonio. En el matrimonio hay reglas, hermano. Hay promesas que nos hemos hecho, y hay reglas tanto explícitas como implícitas. Algunos de ustedes posiblemente se enoja a su esposa si usted llega después de las 10 de la noche, porque es una regla implícita. No está escrito en un mural, no podés venir después de las 10. No está escrito eso en un mural, pero está implícito. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Hay reglas particulares. ¿Ya? Con mi esposa tenemos una regla, y ella me dice, bueno, cuestiones del ministerio, si son hermanos los que te hablan después de las 10 de la noche, les puedes contestar. Si son hermanas, no les puedes. Es una regla, hermano, y yo la tengo que cumplir. Si no, me veo en un problema. ¿Ya? Pero ¿a qué es lo que quiero llegar? Que las relaciones importantes y significativas son basadas en reglas que tenemos que cumplir. Y las cumplimos por amor, por supuesto. Las cumplimos porque estamos agradecidos de tener con quien compartir nuestra vida, por supuesto. De eso se trata. Entonces Dios, cuando llama al pueblo de Israel, los llama a una libertad en la cual Él va a regir la forma en la que nos vamos a relacionar con Él.
No somos nosotros los que ponemos las reglas de nuestra relación, es Él quien las pone. Y si usted me dirá, no, pues sí, pastor, pero ahora vale más el amor. Amado hermano, la ley se resume en amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la ley es amor. Si usted quiere amar genuina y verdaderamente, cumpla las reglas que son establecidas. Dios ha establecido estas reglas, y en un principio estas reglas son las formas, o estos mandamientos son las formas en las que al cumplirlos nosotros le traemos gloria a Él, pero al mismo tiempo al cumplirlos nosotros salimos beneficiados nosotros. Entonces fíjese qué interesante. Este quinto mandamiento es importante, póngame atención con esto, porque Dios estaba no solamente estableciendo una relación con el pueblo, sino que también estaba creando una nación. Ojo, las reglas son necesarias para crear una nación. Cuando los pueblos se independizan, por ejemplo, tienen su acta de constitución. La constitución del país es la forma en la que esa sociedad, esa nación va a regirse. Y fíjese qué interesante lo que le voy a explicar. Porque los primeros 4 mandamientos, o lo que nosotros regularmente conocemos como la primer tabla de la ley, tiene que ver con la forma en la que nosotros nos vamos a relacionar con Dios. Del quinto mandamiento en adelante, que es la segunda tabla de la ley, es la forma en la que nosotros nos vamos a relacionar con las personas. Fíjese lo que le voy a explicar. Cuando Dios atrae a este pueblo y lo quiere hacer una nación, el primer mandamiento que va a gobernar las relaciones entre las personas es un mandamiento que tiene que ver con la autoridad. Y la autoridad comienza en familia. La autoridad comienza en la casa. El Señor da el quinto mandamiento con el propósito de decir, ok, si hay un pueblo que está honrando a la autoridad biológica que yo les estoy dando, es un pueblo que va a aprender a honrar la autoridad civil, la autoridad religiosa, la autoridad legal que esté por encima de ellos. El pueblo que no pueda someterse, o el pueblo que no rinda honor a sus autoridades biológicas que yo he establecido, será un pueblo que será incapaz de someterse a cualquier tipo de autoridad. Entonces, si yo voy a crear una nación, tengo que comenzar poniendo un mandamiento en el núcleo más pequeño de todo, que es la familia. Eso es lo que tiene que ver este mandamiento. Este mandamiento tiene implicaciones no solamente con tus padres, sino con todas las figuras de autoridad que existen. Y curiosamente, hoy en nuestro tiempo, las figuras de autoridad son una burla para nosotros. Las figuras de autoridad, sea quien sea, que estén haciendo lo bueno o lo malo, están en autoridad. Y dice la Escritura que todas las personas que están puestas en autoridad, Dios las ha puesto por algo. Entonces, es interesante que Dios comienza su plan para crear, y ojo con esto, no solamente crear, sino al mismo tiempo preservar una nación a través de la familia. El lugar de este mandamiento creo que es importante, es el primer mandamiento de la segunda tabla. Evidentemente el amor por Dios debe de ser primero, luego el amor a nuestros pares, y la mejor forma en la que podemos nosotros mostrar el amor a nuestros pares es a través del amor a nuestros padres. ¿Está siguiendo hasta ahorita? Entonces quiero dividir este bosquejo en 4 partes. La prescripción, que es lo que el mandamiento prescribe que hay que hacer. La bendición, que es, si usted cumple este mandamiento, hay una promesa que se va a cumplir en aquellos que lo cumplen. Hay una aplicación en este mandamiento y hay una objeción de este mandamiento. Así de que, póngame atención, Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre. Esa es la prescripción, eso es lo que Dios dice que usted tiene que hacer. Curioso, fíjese qué interesante.
El mandamiento es corto, tiene una prescripción, una promesa, pero no tiene condición. Eso es lo primero que yo quiero que usted vea. El mandamiento prescribe algo sin condición. No dice, honra a tu padre y a tu madre si no te abandonaron. Honra a tu padre y a tu madre si se portaron bien. Honra a tu padre y a tu madre si te ayudaron en los momentos difíciles. Honra a tu padre y a tu madre si no fueron alcohólicos. Honra a tu padre y a tu madre si fueron creyentes. Eso no dice. La cláusula sí del condicionante no existe en esta prescripción. ¿Qué quiere decir entonces honrar? La primera palabra, honrar, evidentemente tiene que ver con honor, honrar la autoridad que ellos tienen, y usted tiene que respetarlos, que valorarlos, que reconocerlos y estimarlos, ojo, por su posición. No por su vida, no por si se lo merecen o no se lo merecen. El mandamiento prescribe que usted tiene la responsabilidad de honrarlos, respetarlos, valorarlos, reconocer la autoridad, porque esa es la posición que ellos tienen. Ciertas personas, y hablando un poco de la autoridad, a ciertas personas Dios les da el privilegio y el derecho del liderazgo para poder guiar a otras personas y enseñarles a estas personas lo que es justo y lo que es correcto hacer en una sujeción a la autoridad máxima que es Dios. Lastimosamente, no siempre nuestras autoridades van a estar totalmente sometidas al Señor, pero eso no quiere decir de que no merezcan ser honradas. Lo opuesto a honrar es deshonrar, evidentemente. En su forma positiva, pues como les decía, es respetarlos y todo lo demás, pero en su forma negativa es burlarse de ellos, es no obedecerles, es no estimarlos o no reconocerles. Es muy doloroso, por ejemplo, y créame que en cierto grado yo entiendo su frustración y su dolor cuando usted me dice, pues sí, pero mi mamá nunca se preocupó por mí, mi papá nunca se preocupó por mí. Ok, está bien, pero tú no los escogiste a ellos ni ellos te escogieron a ti. Fue Dios quien en su providencia, en su forma de orquestar y hacer absolutamente todas las cosas, decidió que tú fueras su hijo y que ellos fueran tus padres. Entonces, cuando tú honras esto, no honras a la persona, honras a Dios por la posición que ha puesto a esa persona, que no es lo mismo. Lamentablemente vivimos en una sociedad en la cual rebelarse en contra de los padres y en contra de la autoridad es algo increíblemente común, increíblemente de moda. Vivimos en una sociedad anti-institucionalidad. Vivimos en una sociedad donde todo lo que parezca tener orden o lo que parezca tener una jerarquía es rechazado casi que de inmediato. Desafiamos al gobierno, desafiamos a los maestros, a la policía. Yo no sé si usted se recuerda, pero cuando yo estaba en el colegio, que no fue hace mucho tiempo, ¿ya? Nosotros teníamos como obligación que cuando un adulto llegaba al salón de clase, los alumnos se paraban rectecitos. Buenas tardes, profesor. Buenos días, profesor. El profesor entraba y los alumnos tenían que ponerse en pie, señal de respeto. Que un maestro me dijera algo a mí, ay, hermano, eso era. Yo estudié en un colegio católico, estudié en un colegio marista, donde era solo de hombres, y la mayoría de los profesores eran hermanos maristas, personas dedicadas a la educación y dedicados a María y no sé qué. Increíblemente estricto. Mi profesora, yo en prepa, hermano, en prepa,
Mi profesora con 1 metro de madera así de largo, Si usted no hacía las cosas bien, ponga la manita, le decía. ¿Ah? ¡Plá! Le pegaba con el metro, hermano. Llegué al 8º, quiero ver, fue 6º, 7º grado. Tenía un profesor que se vestía como que era sacerdote, con una gran sotana blanca, chuca, porque nunca la lavaba. Blanca la sotana, y era sordo, ya tenía mucha edad y era sordo, y nosotros ahí molestando, fregando, tirando cosas, papeles, y en una de esas yo tiré un papel y él se da la vuelta y le cae a él. Y me vio que yo había sido, me dijo: Gómez, ven para acá. Me puso de frente a la pared y empezó a pellizcarme por todos lados. Empezó a pellizcarme. Ajá, vos me lo tiraste. Respeta a sus autoridades, respeta a sus maestros. Y a pellizcarme por todos lados. Me dejó todo morado. Mi mamá, cuando me vio, dijo: qué barbaridad lo que le han hecho al niño, al angelito, ¿no? Y se fue a reclamar al colegio, al director del colegio. Y el director del colegio le dijo: señora, esa es la educación que damos acá. Si a usted no le parece, lléveselo. Y mi mamá: no, yo decía, pues sí, que tengan más cuidado, ¿verdad? Pero pues sí, ¿no? ¿Qué pasaría si eso pasa hoy en día? Los maestros son una burla para los estudiantes. Pero eso es culpa de los padres. Eso es culpa de los padres que no están enseñando a sus hijos a vivir en autoridad. Y este mandamiento no es para que usted: ay, aquí hubiera estado mi hijo para que... No, eso empieza con usted. Porque responsabilidad suya es enseñar a sus hijos a temer al Señor. Y parte de temer al Señor es que sus hijos aprendan a cumplir el 5.º mandamiento. Si sus hijos no cumplen el 5.º mandamiento, es culpa suya. ¿Está haciendo eso ahorita? ¿Está haciendo, iglesia? Deuteronomio 6 dice: Shema Israel, tu Dios uno es. Estas palabras enseñarás a tus hijos. Esto vas a enseñar a tus hijos. Estos mandamientos tenés que enseñarles. Entonces, es curioso porque fíjese que en las escrituras, y tal vez usted podrá decir: uy, qué bárbaro, cómo lo pellizcaron al pobre pastor. Sin embargo, faltar el respeto a una autoridad en las escrituras será algo repugnante. Vaya conmigo rapidito al Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Si nosotros hacemos un estudio por todas las escrituras de las veces en las que los hijos desobedecen a los padres, vamos a descubrir que algunas de las maldiciones más terribles están vinculadas a la desobediencia de los padres. Fíjese, ¿lo tiene Deuteronomio 21? Subráyelo, hermano, por favor. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de la ciudad, a la puerta de su ciudad natal. Versículo 21: y entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal. Fíjese, para el concepto que tenían los israelitas en cuanto a cumplir la ley de Dios, tener a alguien rebelde a la autoridad dentro de la comunidad era un mal, era una perversión, era algo terrible, era algo demoníaco que había que matarlo. Preferimos honrar a Dios y guardar la comunidad que tenemos a desviarnos en tal grado por querer criar un hijo terco y rebelde. Así de grave es esto. ¿Y sabe por qué la ley del Señor dice que hay que apedrearlo y quitar el mal de en medio de ti, para que todo Israel oiga y temiera?
De nuevo, porque si los hijos no obedecen a los padres, luego se terminan volviendo revolucionarios, rebeldes de todo tipo de autoridad. ¿Está siguiendo eso ahorita? Esto es grave. Esto es grave. Y ahorita yo no estoy hablando solamente a padres para con sus hijos, estoy hablando a todos ustedes que son hijos de alguien. ¿Cómo está su relación con sus padres? ¿Estás honrando a Dios a través de la relación que tenés con tus padres? Porque si tú no los estás honrando, sos parte del problema de la sociedad. Ya no digamos espiritual, ya no digamos de la iglesia. Estamos enseñando a la sociedad, cuando tú te quejas, cuando tú hablas de tus pastores a espaldas de ellos, estás mostrando a la sociedad que no tenés nada de diferente con el mundo. No estás respetando la autoridad. Y no te estoy diciendo que merecemos pleitesía, no, decirnos las cosas en la cara, hermano. Decirnos las cosas de frente, pero no carcomas la comunidad haciendo un mal. Yendo detrás de ellos, faltándoles el respeto. Se creen la gran cosa. Decínoslo en la cara, hermano. Si algo tenés contra tu hermano, anda y llamalo al arrepentimiento. Nosotros no somos perfectos, queremos cambiar y necesitamos que en vez de que usted hable a nuestras espaldas, nos lo diga de frente. También queremos cambiar como usted quiere cambiar. Cuando usted se vive que, hermano, si hay muchos mareros, se queja. Si los meten presos, se queja. ¿Y entonces qué quiere, pues? Que si nos encierran por COVID, fíjate que bien interesante. Porque que la mascarilla, que no, la quitaron y nadie se la quita. Fíjate si no somos rebeldes. Es que si actúa el corazón, porque el corazón no puede ver algo que sea autoridad, porque de entrada vamos y queremos revelarnos, vamos pensando de qué forma podemos revelarnos a esta autoridad que se está dando, de la manera que se está manifestando, de qué manera me revelo, porque ese es el corazón, es la naturaleza del corazón pecaminoso. El problema no está en quien está a cargo, el problema está en tu corazón. Por eso el mandamiento no es sean sabios al escoger líderes, sino honren a los líderes que están puestos. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Es bien curioso porque la psicología le podrá decir a usted, ayer hablábamos en Arraigados acerca de la psicología y se me vino un tema a la mente, porque para Sigmund Freud, el gran problema, uno de los grandes problemas del ser humano son los padres. Y hay una cita que dice Sigmund Freud, que para que usted pueda ser verdaderamente libre, tiene que matar a sus padres. Eso es Sigmund Freud. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? No es que los va a ir a matar, ¿verdad? Y a ponerle veneno. No. Es de que usted se tiene que hacerlo como que están muertos, no tomarlos en cuenta, porque sus padres le han hecho tanto daño que para que usted pueda vivir verdaderamente libre, usted tiene que matar esa figura de los padres en usted. Fíjese que eso no dice la Biblia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el que tiene que morir es usted. ¿Ve por qué, a pesar de que soy psicólogo, estoy en contra de la psicología? Porque la psicología es contraria a la Escritura. El Señor Jesús dijo: todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, muera cada día y sígame. Aquí no es matar a los que nos han hecho mal, es morir usted en la forma en la que usted quiere reaccionar a todas estas cosas. ¿Está siguiendo hasta ahorita? ¿Tiene sentido? Entonces, solo para terminar hablando un poquito acerca de esta prescripción, la desobediencia, amados hermanos, no es parte de una etapa.
Algunos padres yo los he escuchado hablar, ¿ve? Pero hasta que llegue la adolescencia. Son etapas difíciles, pero no es la etapa de la rebeldía. Tus hijos son rebeldes desde chiquitos. Tú sos rebelde desde que naciste. Yo lo veo en mi hijo Mateo. ¿Ya? Yo lo estoy chineando, cha, 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 y me detengo. Se me queda viendo. Ya, otra vez, ¿no? Él quiere tomar el control de las cosas desde chiquitos. Y así somos todos. Entonces, no piense que la desobediencia es parte de una etapa. En una etapa se evidencia la condición del corazón. Se evidencia mucho más la condición del corazón, que es en la etapa de la adolescencia. Pero rebeldes somos todos en todo momento, en todo tiempo. Y la deshonra a los padres invocaba evidentemente un justo juicio por parte del Señor. No lo busque, pero se lo leo rapidito. En Ezequiel 22:6 dice: he aquí los príncipes de Israel, cada uno según su poder, han estado en ti para derramar sangre. Y fíjese las características de los malos gobiernos. En ti despreciaron al padre y a la madre, y en medio de ti trataron con violencia al extranjero. Por tanto, dice Ezequiel, así dice el Señor Dios, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escoria, os voy a reunir en medio de Jerusalén, y así como se junta la plata, el bronce, el hierro, el plomo, el estaño en medio del horno, y se atiza el fuego en él para fundirlos, así os juntaré yo en mi ira y en mi furor. ¿Característica de qué? De haber deshonrado a los padres. Así de grave es esto. ¿Ya? Según de Timoteo 3, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le está diciendo: Timoteo, tú vas a predicar en un contexto terrible, en un contexto desastroso, en un contexto grave. Tan grave es que los tiempos vas a reconocer que son difíciles cuando los hombres sean amadores de sí mismos, cuando los hombres sean avaros, sean jactanciosos, sean soberbios, sean blasfemos, desobedientes a los padres. Fíjese la categoría en la que pone a los desobedientes de los padres el apóstol Pablo, junto con los blasfemos, junto con los incrédulos, junto con los paganos. Ahí caben aquellos que son rebeldes y desobedientes con los padres. No caben en el cristianismo, no caben en la comunidad de creyentes. El apóstol Pablo los pone y dice: estos son amadores de sí mismos, son avaros, jactanciosos, ingratos, irreverentes, desobedientes a los padres. Así de grave es este pecado. Es tratado igual que un pecado de incredulidad. Entonces hay una bendición. Bueno, tal vez para terminar ese texto, porque es importante, Malaquías 4. Esto es lo que el Señor promete hacer. Fíjese qué interesante. He aquí yo os envío. Así termina el último libro del Antiguo Testamento, y después hay 400 años de silencio, y termina con una promesa, con una profecía. Dice: yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor. Fíjese qué interesante. Día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Fíjese cómo toma el profeta Malaquías una restauración de la comunidad, porque dice Malaquías que cuando venga, antes de que venga el día del Señor, Él va a enviar a un profeta que hará volver en arrepentimiento el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Sabemos que la comunidad está bien cuando hay honor, cuando los padres están siendo honrados. Ahora sí vamos a la bendición. ¿Me está siguiendo ahorita, iglesia? Hay una bendición por cumplir este mandamiento. Hay muchas razones, amados hermanos, por las cuales uno debe de respetar a sus padres. Los sacrificios que ellos hacen en nombre de nosotros, por la riqueza y la experiencia de la vida que ellos tienen.
Pero más importante tal vez es cumplir el quinto mandamiento, porque el cumplir el quinto mandamiento no solo glorifica a Dios, sino que trae consigo una promesa de bendición. Léalo conmigo ahí en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, y esta es la promesa, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Efesios capítulo 6 versículo 2 dice lo mismo: honra a tu padre y a tu madre, dice el apóstol Pablo, que es el primer mandamiento con promesa. Dios sabe, amados hermanos, lo difícil que es obedecer a los padres. Dios entiende, ¿ya? Y por eso creo yo que deja un motivante. Un motivante es la promesa, ¿ya? ¿Por qué tenemos que honrar a nuestros padres? Porque hay una promesa, hermano. Hay una promesa. ¿Y cuál es esta promesa? La promesa es de que usted va a tener una larga vida en la tierra que Dios te dará. Fíjese qué interesante, porque en este contexto esta promesa era súper importante. El pueblo de Israel nunca había tenido una nación, nunca había tenido un país, una tierra de ellos, nunca la había tenido. ¿Qué era lo mejor que les podía acontecer? Que el Señor les regalara una tierra. Ahora imagínense ustedes si llega a la tierra prometida que el Señor le había dicho, y a los 15 días se muere. Bien frustrante, hermano, porque usted ha esperado por esto por mucho tiempo. Entonces, en la mente de los israelitas era recibir algo que por primera vez iba a ser de ellos, y además de eso iban a pasar muchos días disfrutando de esa tierra que el Señor les iba a dar. Era una promesa maravillosa, ¿ya? Ahora, si usted lo entiende dentro del contexto bíblico, una larga vida no quiere referirse a edad, no quiere referirse a que usted va a vivir muchos años, sino que va a vivir la plenitud de lo que significa ser la comunidad de los creyentes. Esa es la parte importante de todo esto. Cuando nosotros honramos y vivimos en una comunidad donde hay honra a las autoridades, es mucho más fácil poder disfrutar de todo lo que la comunidad es. Evidentemente esto no quiere decir, porque usted me podrá decir, pastor, pero yo conozco buenos hijos, mire, le ayudan a los padres, le ayudan ahí los andan jalando, y mire, le dio cáncer y se murió. Sí, es que no estamos hablando de larga vida en cuestión de años, estamos hablando de plenitud de vida. Entonces, ojo, es importante, porque si esta es la bendición es que yo voy a poder vivir plenamente mi vida. Es importante que seamos instruidos en esto, porque hay una bendición importante. Vamos a ser bienaventurados, vamos a tener una bendición en esta vida, y esta bendición no quiere decir económica, hermano. Fíjese qué interesante, no hay una bendición tan tremenda como que usted le pida algo a sus hijos y que sus hijos obedezcan porque han visto el ejemplo de usted obedeciendo a sus padres. Eso es plenitud de vida, hermano. Eso es plenitud de vida. Pero evidentemente, si usted va en el carro hablando de Mundo y Raimundo, y va hablando de que su jefe, que es un tal por cual, que no sé qué, que es el concepto de autoridad que sus hijos están reconociendo, tarde o temprano sus hijos se le van a revelar a usted, hermano. Si usted se queja de las autoridades de la iglesia, usted se queja de sus propios padres. Mi nana está loca. Y de ahí el niño, mi tata está loco, dice el niño. ¿Y de quién aprendió? De usted. Le falta este niño, mira qué mal creado. Claro, porque tú crees que porque llegaste a cierta edad, entonces tú ya podés faltar el respeto a las autoridades. No, amado hermano, eso no es lo que la Escritura nos establece. Cuando nosotros crecemos en una comunidad, podemos enseñar a las siguientes generaciones cómo respetar la autoridad. Y eso es importante, póngame atención, ¿por qué? La parte más clave e importante de todas. Cuando usted enseña o aprende a
honrar las autoridades terrenales que están puestas, por consecuencia va a poder honrar la autoridad eterna y celestial que está impuesta. Nadie puede decir que ama a su prójimo, que ama a Dios si no ama a su prójimo. Si a Dios no lo ves, decís que lo amás, pero no amás a tu prójimo, que si ves, estás complicado. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, por implicación, si tú te sometes o si tú entendés cómo funciona la autoridad y la honrás y la respetás, por consecuencia vas a estar honrando y respetando la autoridad divina. Pero si tú no honras la autoridad puesta por Dios de manera directa, estás rebelándote ante la autoridad de Dios también. ¿Tiene sentido esto? ¿Cómo aplicamos entonces honrar a las autoridades? Fíjese, por implicación, respetar a los padres es respetar a cualquiera que esté en autoridad legítima. ¿Qué quiere decir legítima? Hay un vínculo establecido de autoridad. Y sus padres, los padres de todos los que tenemos acá, son un vínculo directo. Ellos te dieron la vida. No hay otra. ¿Ya? Este mandamiento, amado hermano, no solo aplica para los niños, para los infantes, aplica para todos nosotros. Toda autoridad legítima debe de ser reconocida. En el trabajo, ¿ya? Si en el trabajo hay alguien que tiene en su escritorio la plaquita de gerente, es una autoridad, hermano. Te guste o no te guste, aunque tú puedas hacer las cosas mejor que él, esa es la autoridad que está puesta ahí y tenés que honrarla. Y si no te gusta, andate. Pero esa es la autoridad puesta. Yo sé que posiblemente acá hay personas mucho más capacitadas que su servidor para estar al frente de la iglesia, pero hoy por hoy soy yo. Y así es esto. Tal vez el día de mañana no sea yo y yo me voy a tener que someter a la autoridad puesta por Dios aquí. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Tal vez a usted no le gustan los líderes que hemos escogido. No, porque es que a aquel le falta, porque a aquel no sé qué, porque a aquel no sé cuánto. Y es que aquel mira cómo se siente y el otro mira cómo se ríe, mira cómo se pone la corbata, mira cómo habla, mira, puede tener miles de cosas, pero ellos son los líderes ahorita, hermano. Si hay una situación moral, entonces descalifiquémoslo. Sin duda que sí. Si hay una situación moral que la Escritura descalifica, descalifiquémoslo. Pero mientras no existe esa situación moral, es una autoridad legítima. Y usted va a vivir más plenamente, hermano, cuando usted se somete a las autoridades. Pero cuando usted no se somete a las autoridades, ahí está peleando. Ya mire, ay no, el hermano está en la puerta. Vas a ver qué me va a decir. Que empieza a querer salir. ¿Por qué no se arregla desde que sale de su casa, hermano? ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Usted empieza a vivir más plenamente cuando la estructura que Dios ha diseñado, usted vive por ella. Respetamos a nuestros padres, respetamos a la autoridad legítima puesta en cualquier lugar. Este mandamiento, por ende, rige nuestra relación con el gobierno. Vaya conmigo rapidito a Efesios 6, por favor. Bueno, en el gobierno, Romanos 13, creo que ahí se me fue esa. Perdón. Romanos capítulo 13. ¿Lo tiene ya? Romanos capítulo 13 dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Eso dice Romanos 13, y hablando en el contexto del gobierno.
Hermano, tal vez a usted no le gusta cómo gobiernan allí, pero es el que está, hermano. Pues sí, pero mira, ni es bachiller, pero es presidente y vos no. Bye. Sí, tal vez no nos gusta, hermano, pero es el que está. Reconozcámoslo, respetémoslo. Evidentemente eso no quiere decir aprobar todo lo que hace, ¿ya? Pero hay un reconocimiento de la autoridad, porque eso es parte de la vida cristiana. ¿Sabe que cuando el apóstol Pedro escribe de que tenemos que someternos a los gobiernos y a las autoridades, está hablando de un gobierno que está matando a los cristianos? Los está matando. Y aquí dice, ay, la iglesia se tiene que rebelar porque nos están encerrando. Hermanos, están encerrando porque el virus está matando gente afuera. Prácticamente por tu bien. Inmediatamente se levantaron las medidas de bioseguridad, nos empezamos a reunir y nadie dijo nada. El gobierno, ahora diferente es, las iglesias no se pueden reunir. Bueno, porque hay una autoridad mucho mayor, una autoridad legítima a la que tenemos nosotros que responder, que es la autoridad divina. Y si hay una regla en contra de la autoridad divina, entonces nosotros nos rebelamos, porque estamos obedeciendo a una regla superior. Pero de lo contrario, no, hermano. Pobrecitos todos los mareros. Pero es que hablemos del siguiente mandamiento. ¿Sabe de qué habla el siguiente mandamiento? El siguiente mandamiento aprueba bíblicamente la pena de muerte. ¿Y sabe para quién la aprueba? Para los que quitan la vida. Desde la escritura, el gobierno, y si usted sigue leyendo más adelante, dice, versículo 2, ahí en el capítulo 13, por consiguiente el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Fíjese, porque los gobernadores no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Fíjese, pues es para ti mismo de Dios para bien, pero si haces lo malo, fíjese, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Para qué cree usted que es la espada que el gobierno la espada que Dios le da al gobierno? Para matar. ¿Y a quién mata? Son instrumentos de Dios para vengar y castigar al que practica lo malo. Eso dice la Escritura. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Entonces, tal vez usted podrá estar en contra de muchas de las cosas porque no se hacen como usted espera, pero a la larga es la autoridad del gobierno. Efesios 6, ahora sí vaya conmigo, por favor. Efesios 6:5 dice la palabra: siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor. Fíjense que aquí no está diciendo que si son creyentes o no, está diciendo que están ejerciendo en ti una función de autoridad. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo, sabiendo que cualquier cosa, versículo 8, buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Si usted lo han contratado para barrer, y usted barre, y el jefe le dice: aquí no has barrido, volvé a barrer. ¿Qué no he barrido? Ya, y para eso te contrataron. Volví a barrer. Si el jefe te está diciendo algo, tú le puedes decir: mire, yo ya barrí. Sí, pero no me parece, volví a barrer. Vuelva a barrer. Y si le dice: mira, pero no está del todo limpio, entonces volví a barrer. Y si te dicen: no, pero es que no me... Entonces, mire, venga, enséñeme cómo quiere que limpie y yo lo voy a limpiar como usted me dice. Porque eso es parte de honrar a los amos. A usted no lo han contratado para que usted haga lo que usted quiera. No es su empresa. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Y usted puede decir: yo 20 años tengo de barrer. ¿Qué me va a decir a mí este señor cómo tengo que barrer yo? Pero es el que te está pagando.
Honrás a Dios obedeciendo a tus amos. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Y si no, ponga su propia empresa de barrer. Y ahí usted barre como usted quiera. Pero mientras usted está bajo autoridad, la autoridad tiene que ser respetada, porque esto es lo que a Dios agrada. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? 1 Timoteo 5:17, vaya conmigo rapidito. Esto requiere también respeto a los líderes de la iglesia, a los ancianos, a los diáconos, que en su momento espero yo que la iglesia pueda tener. 1 Timoteo 5:17, ¿lo tiene? ¿Lo tiene? Fíjese, los ancianos que gobiernan bien. Ojo, gobernar bien no quiere decir como a usted le gusta. Gobernar bien quiere decir que son fieles a la palabra del Señor. Gobernar bien quiere decir que están haciendo las cosas como la palabra dice. Eso es gobernar bien. Fíjese, obedeced a vuestro pastor, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que si hay un pastor que está a cargo de la predicación y la enseñanza, usted tiene que reconocer que lo que esta persona tiene que decir, si es apegado a la Escritura, tiene un doble reconocimiento. Hay que reconocerlo por encima. Tal vez usted va, pastor, pero yo siento en mi corazón, y el hermano está diciendo, sí, hermano, pero aquí en la Biblia te estoy diciendo, y yo creo que no debería irte por ahí. Usted debería de reconocer con doble honor lo que esta persona le está diciendo, porque es su pastor, hermano. Hebreos 13 dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas a Dios. Y fíjese, permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿De qué depende, hermano? ¿Sabe que es bien cansado? No cansado, agotado, es agotante que usted le diga a una persona: hermano, mire, yo creo que por ahí la situación no es, ¿ya? Creo que deberías de hacer esto, irte por acá, y usted, eso es lo que usted piensa, pero yo en oración he visto otra cosa. Vas, la haces y las cosas te salen mal. Y uno en la carne, hermano, uno se quiere desquitar y dice: ya ves, te lo dije, te lo dije. Pero uno, como buen pastor, tratando de amarlo, toca quedarse calladito y decirle: hermano, vení, ahora, ¿qué pasa? Pues sí, que fíjate que la regué porque tomé la decisión. Nunca dice, así como usted me dijo. No, eso no lo dicen. ¿Ya? Bien, fíjate que la regué porque tomé una mala decisión. Tal vez me faltó oración. Y uno en su mente: yo te lo dije. Ese es el doble honor. El doble honor, póngame atención con esto. El doble honor a la larga, si el predicador o el pastor gobierna bien, es un beneficio para ti, hermano. Es un beneficio para ti. Es parte de la autoridad que Dios ha puesto. ¿Me está siguiendo la idea? Este mandamiento rige esto. Honramos a los gobernantes, honramos a nuestros amos, honramos a nuestros pastores. Ahora, evidentemente, si el pastor tiene 3 mujeres, si el pastor chupa, si el pastor mal hablado, el pastor es soberbio, orgulloso, ese está descalificado en la Escritura. Él no debería de ser pastor. ¿Ya? Ahora, tú no lo honras quedándote, porque estás deshonrando a Dios. ¿Estás siguiendo lo que estamos hablando? No, pero es que él es mi pastor. Sí, pero ya Dios lo descalificó. ¿Qué clase de pastor tenés? ¿Estás siguiendo hasta ahorita? Formas de honrar a los padres según la etapa, así rapidito. Los niños, amados hermanos, los niños, los infantes de 1 a 10, 11, 12 años son considerados infantes. Tienen que aprender a obedecer sí o sí. Esas tonterías, iba a decir otra palabra, pero después me regañan.
esas tonterías de crianzas respetables. ¿No entendés que tu hijo es un irreverente de entrada? ¿Qué les andas queriendo enseñar? Es que si el niño no quiere, no quiere. ¿No le estás enseñando tú a que hay muchas cosas en la vida que él no va a querer y aún así las tiene que hacer? Después llegan a grande, y como yo no quiero ofrendar y no lo siento en mi corazón, no lo voy a hacer. Es que esto no es cuestión de ganas, es cuestión de obedecer. Por eso muchos niños malcriados, ¿ya? Porque salude, hijo, y el niño. Y los papás, es que le estamos enseñando crianza respetable. Y si él no quiere saludar, no saluda. Ahí está mi madre, se le puede preguntar qué me hacía a mí cuando no saludaba a alguien. Salude, hijo. Y los niños así. Porque nos da pena, ¿ya? Nos da pena. Pero a la larga la pena no importa si es parte de una convivencia, parte de respetar. A mí me enseñaron que donde yo llegaba yo tenía que saludar. A mí me enseñaron que cuando una mujer me va a saludar a mí, yo me paro. A mí me enseñaron que si hay un mayor y el mayor llega, yo voy y busco saludarlo. Sus hijos no tienen ni idea muchas veces de lo que estamos hablando, por la crianza respetable. No sabe el daño que le está haciendo. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Cuando al niño se le dice que tiene que hacer algo, nosotros consideramos que usted es la autoridad puesta ahí por Dios y usted quiere un bien para ellos. Por lo tanto, el niño tiene que obedecer. ¿Ya? Tampoco le diga, porque yo soy tu nana y a mí aquí se hace lo que yo digo, porque le estás enseñando una mala forma de autoridad. Pero sí le puedes decir, hijo, yo sé lo que es bueno para ti y es lo que tenés que hacer. ¿Ya? Explíquele a su hijo. Hijo, en este momento no te lo voy a comprar porque no te lo mereces. O hijo, en este momento, sí, pero explíqueselo y hágale saber y no doblegue su voluntad. Porque si usted doblega su voluntad, usted va a estar enseñando a sus hijos que cualquier autoridad puede ser traspasada. Desde chiquito se aprende eso. El niño tiene que aprender a obedecer y que hay consecuencias cuando no se obedece. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Yo no digo que usted le pegue a sus hijos, ¿ya? Pero si los va a amenazar con que les va a pegar, pégueles. No, que ya te dije, hijo, voy a contar hasta 3. 1, 2, 2.5, 2.35, 2.40, 2.85, 2.90, ya casi llego, ya casi llego, ya casi. ¿Qué tipo de autoridad es esa, hermano? Y claro, cuando usted ya llega al 2.99, usted ya está bien molesto, porque el niño sigue haciendo lo mismo. Entonces cuando usted viene y disciplina con ira, disciplina desquiciado. Que ya te dije, mono, tal por cual. Pero si usted tranquilo le dice, hijo, deja eso, 3 veces te lo voy a decir. Hijo, deja eso, ya van 2, ¿ya? Y de ahí, bueno, me faltó la misericordia, no te dije la tercera, y le pega 1. Usted no esté enojado, hermano. ¿Sabes por qué te pegué? Vení para acá, ¿sabes por qué te pegué? Te pegué por esto, por esto y por esto. Ok. ¿Estamos bien? ¿Ves que no soy injusto porque yo te advertí que te iba a pegar? ¿Ya? Y tú en tu rebeldía lo seguiste haciendo. Ahora, no te pego para que cambies tu comportamiento, te pego para que veas las consecuencias de algo que se llama pecado. Y hay algo más grave todavía que los hinchazos que yo te he pegado, que es el infierno. Y si tú no venís a Cristo, hay un castigo peor para ti. Chiquito, hermano. Es una labor de evangelismo. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Pero hágalo. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros. Queremos, a ver cuándo llegan los cristianos a la asamblea. ¿Para qué? ¿Para qué? En vez de estar viendo si llegan cristianos a la asamblea, mire que sus hijos se comporten como cristianos realmente.
Ahí hacemos los cambios en la sociedad. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Los adolescentes, en la etapa de la adolescencia, la forma en la que los adolescentes honran a sus padres es hablando bien de ellos, no avergonzándolos, escuchando sus advertencias. Yo estoy más que seguro que la mayoría de los que están acá, si pudieran regresar a sus etapas o a sus años de juventud, ¿verdad?, de adolescencia, hay tantos consejos que quisiera haberle agarrado a mi mamá yo. Tantos, pero tantos consejos. Yo cuando le decía a mi mamá que iba a salir, ¿verdad?, mamá, ya me voy, le decía cuando iba cerrando la puerta. Porque si le decía, mamá, voy a salir, ella me decía, mira cómo están poniendo los días, venís tan noche, tantos accidentes y los bolos en la calle. Cabal, me pasaba algo. Siempre que me amenazaba con que algo me iba a pasar, me pasaba. Yo le llamo a eso la maldición parental. Para los hijos, evidentemente, ¿ya? Son como una clase de profetas. Que a usted le dicen, no salgas porque siento que algo feo te va a pasar, y tal le pasa. Y usted dice, mi mamá es bruja. No, no es bruja, es que es parte de lo que Dios les ha dado a ellos para criar a sus hijos. Entonces los adolescentes tenemos la responsabilidad de escucharlos. Los adolescentes, tenemos. Bueno. Los adolescentes tienen la responsabilidad de escuchar las advertencias de sus padres, compartir sus vidas con ellos, honrarlos, respetarlos cuando no sepan manejar los teléfonos celulares. Eso es parte. Los niños hoy nacen súper activos, saben abrir cuentas de Facebook, de Instagram, de vincularlas una con las otras, y usted a puras penas, hermano. ¿Ya? Y parte de la paciencia, o al revés, sus padres, ¿ya?, quieren abrir cuenta de Facebook. Y usted, ¿para qué quiere eso, mamá? ¿Eh? Ayúdele, hermano. Parte de honrar a sus padres es ayudarle en esas cosas, ya, cosas en las que ellos están limitados. Y los adultos, evidentemente los adultos ya no van a obedecer como los niños. Sin embargo, buscan el consejo de los padres. La mayoría de los adultos ya no viven bajo el dominio de sus padres, más si está casado. La Escritura dice que los hijos tienen que dejar a padre y madre, ya, para unirse con su esposo y ser una sola carne. Por lo tanto, ya no están bajo ese dominio, bajo esa cobertura. Sin embargo, un hijo sabio, un hijo inteligente, busca el consejo de sus padres. ¿Ya? Un hijo sabio, un hijo inteligente trata de, antes de tomar una decisión, comentarlo con sus padres. No es que usted va a hacer todo lo que ellos dicen, pero al menos va a tomar como doble honor lo que ellos han vivido, la experiencia que ellos tienen. De eso se trata. Cuidar de ellos también es parte de honrar a los padres. De vez en cuando, ¿no?, o mensualmente, mandarles $20, $10, 15, no sé, algo. Tratar de cuidarlos según sus capacidades. El Señor Jesús hizo un señalamiento a los fariseos, porque los fariseos traían todo el dinero al templo, ¿ya? No sé si lo traían realmente. Algunos comentaristas dicen que lo traían y otros dicen que era la excusa que ponían, ya, pero cualquiera de las dos que sea, si usted está cuidando el templo pero no a sus padres, usted está faltando al mandamiento del Señor. Ya usted dice, no, es que yo no me alcanza para darle a mi mamá porque tengo que dar el diezmo en la iglesia. Estás faltando a honrar a tus padres, que ya no tienen el mismo vigor, la misma fuerza de trabajo que antes. Entonces hoy los cuidas. Si vas a salir a comer con ellos, invítalos. No, ¿qué comiste vos, mamá? Te tocan 20 pesos, caro lo que pediste, mamá. Invítalos, hermano. No seas tacaño. Y si no tenés dinero, aunque sea pupusa. Pero es parte de honrar a tus padres. Llamarles, estar pendiente. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tus padres? Evidentemente, si vivís con ellos, pues ahora, ¿verdad? Pero dice, por lo menos en eso estoy bien. No, si no vivís con tus padres, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con ellos? Para preguntarles cómo están, para platicar de cualquier cosa.
A veces con mi padre es un gran contador de historias. Y usted se siente y le empieza a contar historias de gente que usted no conoce. Y fíjate que don Juan Salaverría, y usted ni sabe quién es Juan Salaverría. ¿Y quién es? Un señor que vivió por 1740. Pero es que te quiero explicar de que ese era abuelo del tío, del sobrino, del primo, del no sé quién, de doña Chenta, la que era amiga de la mamá de no sé quién. Y esa historia me la ha contado, hermano, 40 veces. Cuenta la misma historia a cada rato, ¿ya? Y es un deshonor o es un irrespeto. Es decir, esa historia ya me la contó. Escúchelo, hermano. Escúchelo. Es parte de pasar tiempo con ellos, parte de cómo honramos a nuestros padres. Y por último, a veces, y aquí se requiere de mucha sabiduría, incluso tomar decisiones por ellos. Porque los padres llega un momento en que hay una regresión en su desarrollo, ¿ya? Hay una regresión en la que ellos se vuelven obstinados, en la que ellos se vuelven más infantiles, ¿ya? Con paciencia, evidentemente, pero posiblemente la mamá tiene una tienda, ¿verdad? Y ya usted se dio cuenta que porque está muy anciana da mal los vueltos, se la bajan, da más producto del que tiene que dar, esto y todo lo demás. Mira, mamá, vamos a cerrar esta tienda. No, pero es que esta es mi vida. Sí, mamá, pero vamos a cerrar la tienda. ¿Ya? Hay que tomar decisiones por ellos que ellos no pueden tomar muchas veces. ¿Ya? A veces va a haber que tomar decisiones para llevarlos al médico. Los ancianos son muy, muy tercos para ir al médico. Ya creen que, y fíjense que son tercos en la mayoría de veces porque están cuidando su dinero. No el dinero de ellos, el dinero de ustedes. Están muriéndose del dolor por dentro y no los quieren preocupar a ustedes. Están sufriendo por algo y no quieren que ustedes gasten en ellos. Entonces muchas veces parte de honrar a nuestros padres adultos es tomar decisiones en pro del bienestar de ellos. ¿Está siguiendo esto ahorita? Evidentemente decisiones cristianas. Ya no va a venir usted, mi mamá tiene una casa, se la vamos a vender, con la mitad me la quedo yo y la mitad le pagamos un hospicio ahí donde quede la señora y la van a tener bien cuidada, más cuidada. Eso no es cristiano. Ya, una decisión guiada por la sabiduría de tus líderes, de tú en oración, etcétera, etcétera, para buscar el bienestar de tu madre o de tu padre. ¿Estás siguiendo hasta ahorita? Y por último, tenemos 3 minutitos. La objeción de este mandamiento. Hay padres incrédulos o padres que no se lo merecen. Amado hermano, estoy más que seguro que aquellos a los que los padres les han fallado tienen un gran dolor en sus corazones. Sin embargo, la Escritura es clara cuando dice: aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo el Señor te va a recoger. Con todo el Señor no va a permitir que tú quedes huérfano. Y si entendiendo esto, que tu padre y tu madre te abandonaron y no fueron los padres que tú hubieses querido, y el Señor, si estás aquí sentado, hay una evidencia que el Señor te ha recogido, y hay una evidencia que el Señor te ha adoptado como su hijo, no permitas que el dolor que tus padres te han causado se interponga en la obediencia a este Padre que te ha recogido. Entiendo que hay mucho dolor. La mayoría de los que estamos acá posiblemente hemos pasado por esa situación en la que uno de los padres tuvo que abandonar el hogar.
o fueron abusados por algunos de los padres, golpeados por algunos de los padres, y hay mucho resentimiento, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento y frustración. Sin embargo, como creyentes, amados hermanos, nosotros no tomamos decisiones en la vida según lo que sentimos, sino según la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Eso es lo que trae más paz. Esto es bueno para Dios, esto es bueno, esto es lo recto, dice el apóstol Pablo. Oro por usted si esta es su situación, esta es su condición, pero usted ore también. Y no le pida al Señor: Señor, sácame este sufrimiento y este dolor para poderme acercar a mis padres. No, acérquese aunque haya ese dolor. Acérquese tal vez con un poco de distancia, tal vez con un poco de precaución, pero no permita que el sufrimiento le impida a usted glorificar a Dios con el quinto mandamiento. Eso es lo que Satanás le quiere decir a usted. Satanás le quiere decir: tu papá no se lo merece, tu mamá, que te busquen ellos fueron los que te abandonaron, ellos no. Pero mientras tú estás pensando eso, estás abandonando el quinto mandamiento, estás rompiendo el quinto mandamiento. Entienda también que muchas veces vamos a tener padres incrédulos, padres que no merecen esto, y usted tiene que saber discernir que honrar a nuestros padres nunca debe de ser mayor que honrar al Señor. Nosotros esto lo vivíamos mucho en Guayabal, por ejemplo. En Guayabal son tradiciones de familias del catolicismo que si usted abandona el catolicismo, eso es como echarle tierra a la familia. O sea, teníamos familias o personas que por haber comenzado a congregarse con nosotros y abandonar el catolicismo, ya ni tan siquiera los saludaban en las calles. O sea, era un destierro total, completo. Pero eso es bíblico. El Señor dijo que Él no ha venido a traer paz, sino espada. Y la espada la pone no entre creyentes, sino entre incrédulos. Creyentes con incrédulos. Si tu padre o tu madre es incrédulo y hay un roce para tú caminar con Cristo, tu deber es abandonar a tu padre, en el sentido de: no voy a escucharlo a él, tengo que seguir al Señor. Y seguís cumpliendo de manera práctica las otras cosas. Que estás pendiente de él, cuidado de él, pero no le obedeces, no le honras en ese sentido. ¿Estás siguiendo hasta ahorita? Y eso no solamente pasa en la religión católica, también en la evangélica. Ya muchos de ustedes tal vez están diciendo: ay, es que mi mamá siempre ha ido a esa iglesia, mi papá siempre ha ido, mi papá hasta es pastor de esa iglesia, ¿y cómo voy a hacer posible que yo voy a abandonar la iglesia de mi papá para venir? Hermano, estás conociendo la verdad, y la verdad merece ser honrada, mucho más que cualquier relación en la tierra. ¿Estás siguiendo lo que estamos hablando? Como decíamos, este mandamiento no tiene condicionantes ni tampoco fecha de expiración. No crea usted que solo porque ya tiene 18 años usted puede olvidarse de sus padres. Tiene 18 años, tiene DUI, pero sus padres, mientras están vivos, tienen que seguir siendo honrados. Y nuestra obediencia a Dios está por encima a honrar a nuestros padres en asuntos pecaminosos. Es decir, si tu padre te está obligando a que te metas con una mujer. Hace mucho tiempo, no sé ahora, pero hace mucho tiempo los padres llevaban a sus hijos a las casas de las mujeres felices, ¿verdad? Las mujeres alegres, ¿verdad? Para hacer los hombrecitos. Ya eso es en contra de la Escritura. Ya no tenemos que obedecer a nuestros padres en eso. Tenemos que estar en contra de eso. Si tu padre te manda a robar, si tu padre te manda: mira, no te preocupes, aquí solo pongamos esta firma, o hagamos esto aquí, ya sí es ilegal, pero nadie se va a dar cuenta. No, estás en tu derecho de honrar a Dios antes de honrar a tus padres. Y si tus padres por eso se van a enojar y te van a abandonar, que te abandonen. Dios no te va a abandonar. Con todo esto, amados hermanos, creo que usted se podrá haber dado cuenta que hemos roto este mandamiento en miles de formas. Hemos roto este mandamiento casi que a diario, constante, en
formas tal vez inimaginables, y es justamente ahí donde entra Jesús. Jesús cumplió perfectamente el quinto mandamiento. Jesús no solamente cumplió el mandamiento de honrar a su Padre Celestial, sino también a su Padre terrenal. Lucas 2:51 dice que Jesús descendió con ellos, vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos, hablando de los padres. Continuó sujeto a ellos, y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Jesús, siendo la máxima autoridad cósmica, celestial, universal, siendo el Dios creador para quien todas las cosas fueron hechas, Él entendió que había una institución en la que Él había venido a nacer, que era la institución de la familia, donde tenía un padre y una madre terrenales que Él mismo había creado, pero en la institución de la ley Él se sometió a sus padres para cumplir perfectamente la ley que usted y yo no pudimos cumplir. Porque donde usted y yo fracasamos, Jesús tuvo la victoria. Donde usted y yo no pudimos cumplir, Jesús cumplió a la perfección. Donde usted y yo teníamos la demanda, Jesús cumplió y satisfació las demandas del Padre de manera perfecta. A tal grado que Jesús, estando a punto de ir a la cruz, le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y se sometió incluso cuando el Padre lo iba a matar y a descargar toda su ira sobre él. ¿Por qué lo hizo? No lo hizo por necesidad, lo hizo por amor. Lo hizo porque, a pesar de que nosotros hagamos nuestro mayor esfuerzo, siempre vamos a quedar cortos en honrar a nuestros padres. Y eso, póngame atención con eso, y con eso termino. Eso no debería de acomodarnos, decir, bueno, pero todo el mundo es así. Debería de avergonzarnos. Debería de avergonzarnos profundamente. Porque lejos de no cumplir el mandamiento, no somos aptos para la vida eterna. Y gloria al Señor, que cuando Cristo murió en la cruz, Él sí fue apto. Él tomó nuestro lugar en nuestras incapacidades, en nuestras insuficiencias, para que con la obra que Él hizo, Él cumpliera la ley por nosotros, y ahora nosotros en agradecimiento podamos vivir por esa ley. Ya no es un requisito. No quiero que usted salga de aquí diciendo, ni modo, le tengo que hablar a mi papá. No, salga de aquí y diga, hey, ya Cristo cumplió lo que yo no podía cumplir. Ahora, Señor, ayúdame, quiero cumplir con gozo este mandamiento para ti. ¿Difícil? Por supuesto, pero lo más difícil ya lo logró Cristo en la cruz. Vamos a orar. Padre, gracias por este maravilloso tiempo, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos reflexionar en este mandamiento, muchas veces tan olvidado, tan mal entendido, tan dejado atrás, Señor. Pero hoy te pido, Señor, que puedas convencer nuestros corazones que la rectitud que hemos estado buscando personalmente queda muy corta para este mandamiento. Quiero orar, Señor, por todos los hijos que están en este lugar, por todos los hijos que han tenido una relación difícil con sus padres. Seguramente
En tu mente pudiste haber deseado unos padres diferentes, unos padres mejores. Unos padres más comprensivos, más amorosos, más involucrados, menos amadores del dinero y más preocupados por la familia. Pero en la providencia de Dios y en su sabiduría, esos eran los padres que Dios iba a utilizar para trabajar en ti. No quiero decirte que tus padres han formado tu carácter, pero sí quiero recordarle que Dios utiliza absolutamente todo para formar nuestro carácter. Y posiblemente hoy sea un buen momento para reflexionar en qué áreas de nuestro carácter y de nuestra vida no estamos glorificando al Señor a través de honrar a nuestros padres. Creo que la parte más difícil de este mandamiento es que nuestro corazón no logra entender cómo personas que se suponía que tenían que amarnos, ayudarnos, motivarnos, nos hicieron tanto daño. Pero es justamente ahí donde el Señor te manda a amar, más allá de cómo el mundo ama. Es justamente ahí donde el Señor te manda a glorificarlo a Él, no por lo que tú puedas recibir, sino por lo que Él ha estipulado en su palabra. Como creyentes nunca obedecemos los mandamientos a partir de lo que podamos recibir de parte de Dios, sino porque ya recibimos de parte de Él. Y ahora queremos glorificarlo a través de nuestra obediencia. Quiero dejarle un minutito, primeramente para que usted se ponga a cuentas con el Señor y vea en qué áreas usted ha dejado de honrar a sus padres o no los ha honrado, los ha deshonrado, no cuidando de ellos, no obedeciéndoles, teniéndolos en baja estima, en muy pobre estima, olvidándose de ellos. Y arrepiéntase, porque estos comportamientos han sido los que su engañoso corazón le han dicho que son los correctos. Has escuchado más a tu engañoso corazón que a la verdad del Señor. Y hoy pídele al Señor que cambie su corazón, que lo transforme, de manera que usted pueda honrar a sus padres y alabar al Señor. Oro también por los que son padres y tienen la responsabilidad de criar hijos. Amados, sométanse a la autoridad de la Escritura. Amen la palabra. Amen al Señor. Esa es la única manera de poder criar buenos hijos. Esa es la única manera de poder criar hijos en el temor del Señor. Oro, Señor, para que los padres que están acá representados puedan ser un buen ejemplo para sus hijos, que puedan ser los mejores evangelistas que sus hijos jamás vayan a escuchar, porque después de cada premio, después de cada disciplina, después de cada gracia, después de cada castigo, ellos mostraron el evangelio a sus hijos. Porque si bien es cierto, ellos no pueden salvarlos, sí pueden instruirlos. Oro por ellos, Señor, y por esta responsabilidad que ha puesto en sus manos. Ayúdanos y permítenos que podamos glorificarte por esa obra tan maravillosa en la cruz. Porque cuando nosotros fallamos, cuando nosotros somos vencidos,
tú obtuviste la victoria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y